organizar los datos en tablas, ¿sí? ¿Para qué? Para ver qué información podemos sacar, ¿sí? De esos datos organizados, una vez que ya están organizados, y ver qué información podemos sacar para establecer conclusiones, ¿sí? Acerca de esos datos. Fíjense que cómo se organizan los datos. Una forma efectiva de organizar los datos es construir una tabla que se llama tabla de frecuencias, que me permite identificar con claridad cuántas veces aparece cada valor en el conjunto, ¿sí? O sea, ustedes tienen un conjunto de datos y los organizan en una tabla que les permite a ustedes conocer cuántas veces se me repite una determinada variable o dato, ¿sí? ¿Por qué es importante organizar los datos en tabla? Para poder resumir la información, poder detectar patrones y preparar los datos para su análisis gráfico. ¿Sí? Ustedes a partir de la tabla pueden construir una gráfica que me resume todos los datos que están en esa tabla, ¿sí? Existen dos tipos de tablas, ¿sí? Que son las tablas de frecuencias para datos no agrupados y las tablas de frecuencias para datos agrupados. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, pero antes de eso vamos a ver los elementos que tiene que tener una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias se va a agrupar por columnas, ¿sí? La primera columna, lo que nosotros vamos a escribir son todos los valores que toma la variable, ¿sí? ¿Cómo se representan los valores que toma la variable? Bueno, por lo general con x sub i. Por ejemplo, si yo estoy analizando, yo tengo como datos un conjunto de notas de los alumnos de estadística. Por ejemplo, tengo 9, 8, 7, 7, 6, 2, 1, 1, 5, 4, ¿sí? Tengo un montón de notas. Bueno, yo lo que voy a analizar son qué valores toman esas notas, ¿sí? La variable son las notas de los alumnos, ¿verdad? Y cada una de esas notas se va a representar con la variable xy. Por ejemplo, la nota número 1 va a ser x1, la nota número 2, x2, y así sucesivamente, ¿sí? Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado dato, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces se me repite la nota número 1? ¿Sí? O sea, ¿cuántos alumnos se sacaron un 1? ¿Sí? No sé, ¿cuántos alumnos se sacaron un 9? O sea, ¿cuántas veces me aparece el número 9? Sería la frecuencia absoluta, el número de veces que se me repite un dato, ¿sí? ¿Y cómo se representa la frecuencia absoluta? Bueno, por lo general se representa con una f minúscula, f sub i, aunque también la pueden encontrar como f sub a, o sea, con una a abajo, ¿sí? Bien, la suma de todas las frecuencias absolutas es el total de datos que yo tengo y se representa con la letra n, ¿sí? Al total de datos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las notas, si yo tengo como datos 20 notas de alumnos, el total de datos, que va a ser mi n, va a ser igual a 20, porque yo en total tengo 20 notas como datos, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, 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 profe. Eso sí, sí, sería sí. algo como Sí, em, cuando estamos hablando de la sumatoria de sería cuando sí, lo de la mismo que los sumatoria, conceptos de varianza muestral, que es la sumatoria de todas las x sub i. sería la sumatoria de todos los datos que vos tenés. Vos decís cuando querés calcular la media, que Claro. sumás, sí, sí. Eh, pero en realidad sería
no sería que vos estás sumando lo que vale no sé, por ejemplo, no estás sumando la nota 9 más 8 más 7, sino estás sumando el número de veces que te aparece el dato. En realidad no sería lo mismo. ¿Sí? No, Vos acá lo que estás haciendo, estás sumando el número de veces que te aparece el 9, o sea, ¿cuántas personas se sacaron un 9? No entiendo, sé, 3. Entonces, sí, sumás 3. El número de datos que vos tenés en total, eso sería la letra N, ¿sí? Que entiendo. es la suma. Ahora cuando lo veamos con un ejemplo, se va a ver mejor. Pero para que lo entiendas, es el número total de datos que vos tenés, ¿sí? Entiendo. Hola, Bien. buenas noches. Perdón por la demora. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Andrea, ¿qué tal? ¿Todo Hola. va bien? Bien, perdón la demora. Ya estoy. No, no pasa nada. Bueno, estamos haciendo un repasito, ¿sí? De los temas de la semana 2, como para entrar en tema, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, frecuencia absoluta es el número de veces que se me repite un dato, ¿sí? Que me aparece un dato. En cambio, la acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor que yo quiero, al valor considerado. ¿Sí? Es como que la acumulada va sumando las frecuencias absolutas hasta cierto punto. ¿Sí? Eso sería la acumulada. ¿Por qué se llama acumulada? Porque acumula. Acumula, va sumando las frecuencias absolutas. ¿Sí? La relativa es la proporción, ¿sí? O el número de veces que se me repite un determinado dato. ¿Sí? Es la división entre la frecuencia absoluta dividido el número total de datos que yo tengo. O sea, F sub I dividido N, que es el número total de datos. ¿Sí? Sería como qué parte del total se me repite un determinado dato. ¿Sí? Sería eso. Ahora vamos a verlo con un ejemplo y lo van a ver mejor. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas menores o iguales al valor que se considera. También acumula las frecuencias relativas. Como yo estoy sumando cada parte en la frecuencia relativa, fíjense, estoy sumando la proporción de veces que se me repite un dato, la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1, ¿sí? Me tiene que dar el total. Porque yo acá estoy poniendo partes del total, ¿sí? La frecuencia relativa es una parte del total de datos que yo tengo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿cómo sería esto? Fíjense que tenemos como primer ejemplo una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? Que no se agrupan en intervalos, ¿sí? Los datos se ponen los números que tengo directamente que tengo como dato, ¿sí? Ahora después vamos a ver el otro tipo de tablas donde los datos que tengo sí se agrupan por intervalo, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza esta tabla? Bueno, esta tabla se utiliza cuando trabajamos con variables cualitativas, ¿sí? O sea, variables no numéricas, o con variables cuantitativas, que son variables numéricas, pero discretas, o sea, con números enteros, donde la cantidad de datos no es muy grande, o sea, no tengo que tener un número muy grande de datos, ¿sí? Para usar este tipo de tablas. Y los valores tienen que ser, los datos tienen que corresponder a variables cuantitativas discretas, o sea, números enteros, ¿sí? Los datos tienen que ser números enteros, como en este ejemplo. Fíjense,
les dice, se informa la cantidad de autos vendidos en una agencia durante los últimos 36 meses. Construir la tabla de frecuencias. Bien. Acá tengo, le voy a hacer zoom para que se vea un poco mejor. Acá tengo, fíjense, los datos estos, 0, 1, 2, 1, 2, a ustedes les van a dar los datos de esta forma, ¿sí? Y ustedes lo van a tener que agrupar en una tabla donde tenga como columnas, primero y principal, la primera columna tiene que ser las variables, los valores de variable que yo tengo como dato, ¿sí? En la segunda columna lo que voy a escribir son las frecuencias absolutas, las F sub I, que vimos recién. En la tercera columna, con F mayúscula, van a ser las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? En la cuarta columna va a ser la frecuencia relativa y en la quinta va a ser la frecuencia relativa acumulada. Fíjense que cuando yo tengo acumulada, todo lo que sea acumulado va con F mayúscula, ¿sí? Para distinguir. Y lo que sea frecuencia absoluta va con F minúscula y frecuencia relativa también, ¿sí? Bien, esto lo digo porque por ahí tiende a confusión lo que es acumulada y lo que no. En la tabla, fíjense que siempre las acumuladas van con F mayúscula, ¿sí? Y las otras no. Bien, me hice construir la tabla de frecuencia. Entonces, yo lo primero que tengo que identificar es qué variable estoy utilizando. ¿Qué variable me da el ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? Y en base a eso me fijo qué tabla puedo usar, qué tipo de tabla ¿sí? Es la que le corresponde. Entonces, ¿cuál sería la variable en este ejemplo? Fíjense, lo que dice el enunciado. A continuación se informa la cantidad de autos vendidos. ¿Qué variable tengo? La cantidad de autos Cantidad de autos vendidos. vendidos. Claro, número de autos vendidos, exactamente, número de autos vendidos. Y el número de autos vendidos puede ser 0, que se vendan 0 autos, 1 auto, 2 autos, 3 autos, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, 0, 1, 2, ¿qué tipo de variable es? Son números, entonces va a ser variable cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, porque son números enteros, ¿sí? Como yo no tengo acá números reales, no estoy trabajando con números enteros, es discreta, ¿sí? Bien, las variables son las que van en la primera columna. Fíjense que como acá tengo en los datos que me da el ejemplo, tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 como máximo, van esos valores en la primera columna. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Profe, Ahora, disculpe, sí. profe, me desconecto porque como que me desactualizó de su presentación, no estoy viendo lo que usted está presentando. ¿Me puedo desconectar y volver a conectar? Ah, sí, sí, no hay Sí. problema. No hay Igual, problema. igual, te digo, vos podés Sí. avanzar con la presentación abajo. Sí, Te pero deja, no tenés estoy viendo tenés, el ejemplo de los autos. A pero ver. vos mismo podés ponerle avanzar y retroceder, ¿eh? Te digo porque a mí me pasaba lo mismo y Sí. descubrí las flechitas acá abajo. Sí, Sí, yo no lo veo en simultáneo, pero también miro la diapositiva. Abajo tenés de 1 a 6. Podés ir hasta la diapositiva, creo que es la 4, la de sí. los autos. Ahí está. Ahí Gracias. está. No de Sí, nada. gracias. Ay, De nada. qué bueno, que lo pudimos solucionar. Yo la verdad no tenía ni idea, por eso no te dije. Bueno, Gracias. ahora, entonces, como decíamos, del 0 al 4 es el número de autos que se venden, ¿sí? Bien, ahora, la segunda columna que me marca frecuencia absoluta. Como dijimos, la frecuencia absoluta es el número de veces que se me repite cada dato. Entonces acá veamos, ¿cuántas veces se me repite el 0? Lo 9. tengo acá una vez, acá está, se me repite una vez, se me repite 2 veces, 3, 4
9. 5, 6, 9 veces lo tengo, ¿sí? O sea que durante 9 meses se vendieron 0 autos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que poner en frecuencia absoluta, el número de veces que se me repite cada variable, ¿sí? 1, para el número 1, ¿cuántas veces se me repite el 1? 9 veces también. ¿Cuántas veces se me repite el 2 acá en los datos? Lo tengo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7 y 8. ¿Sí? Por eso me aparece un 8 acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así con todos. Cuando ustedes suman todas las frecuencias absolutas, les tiene que dar el número total de datos, ¿sí? Que es 36. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esa sería la idea de la frecuencia absoluta. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora, para la acumulada, como dice la palabra, vamos a ir acumulando las frecuencias absolutas. Entonces, la primera frecuencia absoluta, siempre la primera acumulada, perdón, volvemos a repetir la primera frecuencia absoluta que tenemos, que es el 9. Ahora, para la segunda acumulada, lo que hacemos es sumar la frecuencia absoluta que tenemos en la segunda fila y le sumamos la anterior. 9 más 9, 18. Y así vamos acumulando todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Para la tercera fila, lo que hacemos es, a la frecuencia absoluta 8 le sumamos las anteriores. Si no, podemos hacer 8 más 18, 26. ¿Sí? Para 32 lo mismo, 6 más la suma de las anteriores, que es 26, me da 32. Y para la última, 4 más 32, 36. Fíjense que me tiene que dar el total de datos que yo tengo, ¿sí? Que es 36. Siempre, ¿por qué? Porque yo estoy en la acumulada, estoy sumando las frecuencias absolutas, ¿sí? Bueno, para la relativa lo que se hace es, se divide cada frecuencia absoluta por n, por el total de datos, ¿sí? Entonces, para la primera frecuencia relativa lo que se hace es 9, que es la primera absoluta, dividido 36, 0,250. Para la segunda lo mismo. Como, bueno, justo acá se me vuelve a repetir, 9 dividido 36 me va a dar lo mismo. Para la tercera frecuencia relativa hacemos 8 dividido 36, 0,222. Para la tercera lo que se hace es 6 dividido 36 y para la última 4 dividido 36. La suma de todas las relativas me tiene que dar 1, ¿sí? Si a ustedes no les da 1, les da 0,99999, supongamos, está bien también, ¿sí? Eso es por el arrastre de los decimales, pero siempre traten de dejar 3 o 4 decimales para hacerlo más exacto después de la coma, ¿sí? Bien, y para la acumulada, la relativa acumulada, lo que se hace es ir sumando todas las frecuencias relativas, ¿sí? La primera se repite y después para la segunda se suma 0,250 más la anterior, 0,5, 0,500 más 0,222, 0,722, 0,722 más 0,167, 0,889 y así. ¿Sí? Hasta que les dé el total, que es 1. Bueno, bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Sobre cómo analizar la tabla, ¿sí? Que eso es lo que más interesa, digamos, es cómo analizar una tabla de frecuencias. Yo tengo, este es un ejemplo donde ya tengo la tabla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve una tabla en definitiva? Ustedes acá, no sé, acabamos de ver cómo armar una tabla, ¿sí? Pero bueno, una vez que la tenemos armada, esa tabla nos resume información que nos va a servir para obtener conclusiones, ¿sí? Para sacar conclusiones y para sacar información necesaria para lo que nosotros queremos,
¿sí? Queremos evaluar. Entonces, acá en este ejemplo tenemos las notas obtenidas por 25 alumnos de séptimo grado de un colegio en una evaluación de español. Entonces acá tenemos las notas, ¿sí? Que van del 5 al 10. O sea que no hubo ningún alumno que se haya sacado 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Bien, acá me muestra las frecuencias absolutas. Frecuencia Perdón, acumulada, ¿eso sí. dónde está? Eso no lo veo en Sí. el... ¿No lo ves en el Power? No, en el No. PowerPoint solamente hay 6 hojas, 6 diapositivas. Sí. Estamos en la 4, en la que decía datos no agrupados y teníamos Esta la es la tablita. 5. En la 5 figura otra cosa, lo estoy viendo mal. A ver, espera, si no Tablas de frecuencia. le voy a No, sacar una captura. Observando la tabla, empieza con observando la tabla, responder las siguientes preguntas. No, dice tablas de frecuencias para datos agrupados. Las tablas de Ujú. frecuencias agrupadas se utilizan cuando los datos corresponden a No, variables cuantitativas. la siguiente diapositiva. No, la siguiente dice: a continuación se presentan los pesos en kilogramos que han logrado descender un grupo de pacientes en tratamiento con una dieta determinada. Construir A una tabla de ver. frecuencias. Ah, no. Espera, a ver. No, si no le saco captura, porque qué raro que no se ve. Le saco captura y les muestro. Así lo vemos. Bueno, a ver. Déjenme ver un segundito. Capturas. Qué raro que no se ve, me quedé pensando. Bueno. Bueno, ahí se los voy a compartir. Díganme si se ve. Sí. Sí, Bien. sí. Bueno, me dice entonces, observando la tabla, responder las preguntas. Y tenemos las notas obtenidas por 25 alumnos de séptimo grado de un colegio en una evaluación de español. Me dice, ¿cuál fue la nota obtenida por más alumnos en la evaluación? Bueno, ¿qué les parece que yo tendría que analizar en ese caso? Me está preguntando, yo mirando la tabla tengo que decir cuál fue la nota que fue obtenida por más alumnos en la evaluación. Siguiendo la frecuencia, La la frecuencia, FI, la la, fre- absoluta, la exacto, frecuencia absoluta, la el frecuencia número 8, absoluta. la nota 8. Claro, la nota 8, fíjense que hubo 12 lo que me está diciendo la tabla es que 12 alumnos se sacaron un 8, ¿sí? Entonces, la nota que fue obtenida por más alumnos es la nota 8, ¿sí? Ahí entra en juego lo que ustedes pueden interpretar de las definiciones que vimos recién, de frecuencia absoluta, de acumulada, ¿sí? Entonces, recuerden que frecuencia absoluta es el número de veces que se me repite la variable. En este caso, la variable es la nota, ¿sí? Las notas, que son los datos, ¿sí? Entonces, cada nota tengo acá al lado cuántas veces se me repite. O sea, cuántos alumnos se sacaron un 5, un solo alumno. ¿Cuántos se sacaron un 6? 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces para el 1, la nota obtenida por más alumnos es un 8. ¿Sí? Es el valor con mayor frecuencia absoluta. Bien, pregunta número 2. ¿Cuántos alumnos obtuvieron a lo sumo, como máximo, nota 8 en el examen? ¿Cuántos alumnos obtuvieron como máximo un 8? 19, Como incluyendo el máximo, 8. exacto. A lo sumo es como máximo. Entonces, como máximo nota 8,
no incluye ni al 9 ni al 10, ¿sí? Entonces ustedes ahí, en vez de sumar 1 más 2 más 4 más 12, directamente se fijan en la acumulada, que lo que me hace, ¿se acuerdan? Era sumar las frecuencias absolutas hasta el valor que yo quiera ver, ¿sí? Por ejemplo, hasta el 8 tengo 19 alumnos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, sí. O sea, 19 alumnos se sacaron como máximo un 8. Se pueden haber sacado un 6, se pueden haber sacado un 5, ¿sí? Un 7 o un 8, ¿sí? Pero son 19 en total, ¿sí? Bien. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron nota 6 en el examen? Entonces tengo que ir a la segunda fila de nota 6. El 8%. 8%. 8%, exactamente. A mí me da la frecuencia relativa, que es la parte del total que me representan esos dos alumnos que sacaron 6, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el porcentaje, lo que tengo que hacer es frecuencia relativa por 100, ¿sí? Porque quiero sacar el porcentaje de alumnos. Entonces hago 0,08 por 100 y eso me da 8%, ¿sí? Bien. El punto 4 me dice, ¿hay más alumnos que obtuvieron nota 9 de los que obtuvieron nota 10? ¿Qué les parece? Sí, Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuántos obtuvieron nota 9? 4. 4. 4 obtuvieron nota 9 y 2 obtuvieron nota 10, ¿sí? Entonces hubo más alumnos que obtuvieron nota 9 que 10. Bien. Y la última me dice, ¿cuántos alumnos obtuvieron como mínimo nota 7 en el examen y a qué porcentaje corresponde? ¿Cuántos alumnos obtuvieron como mínimo nota 7? O sea que puede ser 7, 8, 9 o 10. 25 como mínimo. 25 alumnos obtuvieron como mínimo nota 7. 25. 21. ¿Qué cuenta están haciendo? El total de alumnos menos 4, que sería el que se sacó 5, los que se sacaron 3. Ah, Los tenés que se razón. sacaron 6, que son 3. Son 3. Entonces me va a quedar 22 en total, ¿sí? No, porque es el de 3 y de 1. Serían 4. El de 3 y el de... No, El de pero ahí 5. vos estás restando las acumuladas, ojo, ¿eh? Sí, pero si se sacaron como mínimo 7, Como mínimo serían, 7. por eso, serían Ah, de 7 en adelante, serían 25 menos 4, que sería 3 más 1. No, mírenlo así. Como mínimo 7. ¿Cuántos se sacaron 7? 4. 4. ¿Cuántos se sacaron 8? 12. ¿Cuántos se sacaron 9? 4. ¿Cuántos se sacaron 10? 2. La suma de todos esos, ¿cuánto me da? 22. 22, No, exacto. 22. Ah, claro, no, me estoy 22. equivocando, estaba ¿Sí? mirando la otra. Sí, perdón. 22. 22 y que se sacaron 5 tengo 1 y que se sacaron 6 tengo 2. Entonces son en total 3. Lo que vos estabas viendo son las Sí, acumuladas hasta el Sí. momento, ¿sí? Por eso no se confundan con eso, ¿sí? Bueno, ¿y a qué porcentaje corresponde esos 22 alumnos? ¿Qué cuenta se les ocurre que tendrían que hacer ahí? 88%. 88%, Que sería 100 menos 12. exacto, ¿sí? O también lo pueden mirar así, las frecuencias relativas van sumando los porcentajes o sumando todo esto y les tiene que dar 0,88, toda esta suma, y si lo pasan a porcentajes, el 88%, ¿sí? ¿Sí? ¿Se Sí. escucha? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí, Bien, entendido. bien, perfecto. ¿Se entendió esto último? Sí, O más Perfecto. o menos. Bien, perfecto, perfecto. buenísimo. Bueno, así
nosotros podemos analizar una tabla, ¿sí? Teniendo la tabla podemos ver los valores que va tomando y cómo podemos hacer para sacar conclusiones, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, ahora les voy a volver a compartir el Power, a ver si lo de abajo está. Qué raro que no aparecía. ¿Se habrá tildado o algo? No sé, rarísimo. 4 tablas de frecuencia. A ver, ¿se ve ahí? Ahora estoy en introducción, quedo. ¿Ahí Tablas se de ve? frecuencia. Sí, tablas de frecuencia para datos agrupados. Exacto, tabla de frecuencias para datos agrupados. Bien. ¿Cuándo se utilizan las tablas de frecuencias para datos agrupados? Bueno, cuando tengo variables cuantitativas continuas, ¿sí? O sea, números entre dos valores enteros, puedo encontrar un número, infinitos valores, ¿sí? O sea, son las variables que puedo medir, digamos, que hablamos en el encuentro pasado, como, no sé, la estatura, el peso, ¿sí? O las variables discretas que toman muchos valores, ¿sí? Muchos valores distintos. En estos casos, lo que se hace es agrupar los datos en intervalos, ¿sí? Que se llaman intervalos de clase, ¿sí? Los intervalos son clases, ¿sí? Consideraciones. Los límites de la clase, ¿sí? Se representan por un intervalo cerrado en su límite inferior y abierto, o sea, con paréntesis en su límite superior, ¿sí? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Este valor representa el intervalo y se utilizará en cálculos posteriores, ¿sí? La marca de clase es, por ejemplo, de este intervalo 10-20, la marca de clase va a ser la suma de 10 más 20 dividido 2, ¿sí? Es el punto medio de cada intervalo. La cantidad de clases se calcula usando la regla de Sturges, ¿sí? De Sturges, que es 1 más el log, 1 más 3,322 por el logaritmo de n, que n es el número de datos, ¿sí? Y la amplitud de la clase se calcula haciendo el valor máximo, ¿sí? De todos los datos que yo tengo, menos el mínimo de todos los datos que yo tengo, dividido el número de clases o de intervalos que es C, ¿sí? Que lo calculo con esta formulita, ¿sí? Siempre se trata de redondear para arriba, ¿sí? Cuando usted les da un número decimal de cantidad de clases, se redondea para arriba. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Sobre cómo calcular. Tenemos 20 datos, ¿sí? ¿Lo ven a eso? ¿No? A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora El sí. ejemplo. Bien. Se presentan los pesos en kilogramos que han logrado descender un grupo de pacientes. Bien. Y se agrupan los datos en intervalos. Fíjense que tengo 20 pesos en kilogramos, acá en total tengo 20. La cantidad de datos es n igual a 20. La cantidad de clases se calcula haciendo 1 más 3,322 por el logaritmo de 20. Y ahí me da 5,32, que se redondea a 5, ¿sí? Y la amplitud se calcula como el X máximo, o sea, de todos estos datos busco el máximo, que es 19,8, se le resta el mínimo, que es 0,2, y se lo divide por el número de clases, que es 5, que lo calculamos recién. 3,92, esa es la amplitud, se redondea a 4, ¿sí? Bien, la amplitud de cada intervalo entonces es 4. Fíjense que si yo hago para el primer intervalo 4 menos 0, límite superior menos límite inferior, eso me da 4, ¿sí?
8 menos 4 me da 4. Siempre que hago la resta, 12 menos 8, me tiene que dar la amplitud, ¿sí? Siempre me tiene que dar 4, porque es la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Ok. 16 menos 12 me da 4 y así. Bien, después los otros valores es todo lo mismo. XY acá es la marca de clase, ¿sí? Es el punto medio de cada intervalo. Entre 0 y 4 el punto medio es 2. Entre 4 y 8 es 6. ¿Se acuerdan que les dije que se calcula sumando límite inferior más superior dividido 2? 0 más 4, 4, dividido 2, 2. 4 más 8, 12, dividido 2, 6. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Entendido. Bueno, con esto ya terminamos, ¿sí? Este sería el repasito de toda la clase. Ahora lo que vamos a hacer, si a ustedes les parece, es un juego, ¿sí? Para darle un cierre Ujú. y para ver si se entendió bien todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Para eso yo voy a ir a Kahoot. Ahora les voy a decir cómo conectarse, ¿sí? Bien, les voy a compartir, a ver, bueno, fíjense que en pantalla, no sé si lo ven, les compartí el pin del juego de Kahoot, ¿lo ven? Sí. Bien, bueno, pueden escanear el QR o pueden también entrar a la página que dice acá, www.kahoot.it, y poner este pin, y ya directamente ya se conecta. Avísenme cuando se conecten, así empezamos. Ya. Acá les puse también el código QR para que lo escaneen. Ahí está. Supuestamente ya me uní. Bien. Bueno, Ya. ¿se pudieron unir todos? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora empezamos. Bien. Bien, primera pregunta. Una tabla de frecuencias me permite organizar los datos sin resumir la información, organizar los datos en forma aleatoria. Tienen que elegir una de estas 4 respuestas. Organizar los datos de forma efectiva. Bien. Organizar los datos de forma efectiva. A ver quién ganó. Andrea. Bien. Vamos con la segunda. La frecuencia absoluta de un dato representa. Frecuencia absoluta. La suma. No, el número de veces que aparece ese dato. Bien. Bien, Andrea. Gracias. La frecuencia relativa de un dato es la frecuencia relativa de un dato XY. Este es un R. Bueno. Ahí. El resultado de la división entre la frecuencia absoluta de XY y la cantidad total de datos. Bueno, muy bien. Va ahí Cran Noble, ¿quién es? Yo, me apareció ese nombre automático. Está bien.
La frecuencia absoluta acumulada de X y es igual a frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos menores o iguales a X, al dato. Bien. Bueno, a ver la próxima. Las tablas de frecuencia para datos no agrupados se utilizan cuando la cantidad de datos es muy grande, trabajamos solo con variables cuantitativas continuas, el número de datos no es muy grande, todos los datos corresponden solo a variables cualitativas. Muy bien, el número de datos no es muy grande. Bien, bien. Terrible. Va en el podio, Andrea, por ahora. En una tabla de frecuencias para datos agrupados. Las clases se representan por... Ahora estamos tabla de frecuencias por intervalos, ¿sí? Cuando los datos se agrupan en intervalos. Bien, intervalos, cada uno cerrado en su límite inferior y abierto en su límite superior. Bueno, muy bien. La marca de clase de un intervalo es la marca de clase. Lo dijimos hace un ratito. Límite inferior del intervalo, límite superior, el punto medio del intervalo o ninguna. Esta no me la acuerdo. Bueno, no pasa nada. El punto medio del intervalo. Esa es la marca de clase. Muy bien, gran noble, gran noble. Si el número total de datos de una muestra es n igual a 105, entonces la cantidad de clases es... Acá van a tener que hacer una cuenta. ¿Cómo se sacaba la cantidad de clases? ¿Con qué regla? Cinco, 4, 3, 2, 1. 7,714. Bien, bien, Andrea, subió de vuelta. Bueno, esa fue suerte, ¿eh? Si el número de clases es C igual a 5, el valor máximo 25,6 y el mínimo 1,8, entonces la amplitud de la clase es la amplitud. Hay otra formulita. Pues ya le sale humo de la cabeza, chicos, ya los veo. Nos sentimos representados. Sí. Valor máximo menos valor mínimo. Bien, 4,76. Bien, bien, Andrea. Y la última. Si el número total de datos de una muestra es 10, la frecuencia absoluta de x1 es igual a 2, es igual a 6, entonces su frecuencia relativa es... ¿Cómo se sacaba la frecuencia relativa? ¿Se acuerdan la formulita? Frecuencia absoluta dividido número total de datos, ¿no? Frecuencia absoluta dividido en 0,6. Bien.
Bueno, muy bien. Andrea primera. Crán Gracias. Noble, que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, por eso digo Crán Noble. Jeremías. Jere. Ahí Es está. el nombre artístico. Claro, el nombre artístico. A partir de ahora voy a ser el Crán Noble para todos. Crán Noble. Bueno, vamos a detener la grabación. Ahí ya estamos. Bueno, no sé si tienen algún